Perdón, como le comentaba desde el inicio del programa, la conferencia del Episcopado Mexicano se expresó respecto del llamado Plan B de la reforma electoral y vamos a conversar al respecto con el padre Mario Ángel Flores, director del Observatorio de la SEM, la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Pascal. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. ¿Qué están viendo ustedes en la Conferencia del Episcopado sobre esta reforma legal? Pues como lo expresa el comunicado, hay mucha preocupación, realmente de fondo, porque el Plan B es un intento más de lo que ya se había hecho con la reforma electoral, que afortunadamente no transitó, no pasó, pero se insiste en tratar de desestructurar al Instituto Nacional Electoral. Ahí está el gran problema, porque esto pone en riesgo la realización de las elecciones y las importantes elecciones que vendrán en el 24, y naturalmente pues un riesgo de la democracia mexicana, incipiente en muchos aspectos, frágil en muchos aspectos, y ahora nuevamente amenazada con este tipo de medidas. Sabemos que en el nivel legislativo hay muy poco que hacer porque el partido en el gobierno pues ha aprobado prácticamente este plan B, pero hay una gran confianza todavía en otras autoridades para que resguarden esta institución que no es del gobierno, es del Estado mexicano, que es mucho más que un gobierno. Somos todos y estamos implicados todos en la defensa de las instituciones que salvaguardan la democracia. ¿Cuáles son los aspectos para la conferencia del Episcopado Mexicano más perniciosos de esta reforma? Bueno, de acuerdo a lo que los expertos en estas materias han señalado, es la eliminación de profesionales y expertos que organizan y vigilan las jornadas electorales. Hay que recordar que en el camino, desde que está esta institución ciudadana, desde los años 90, pues ha sido el garante de una muy eficaz organización en todo el país, y con esta gran experiencia hemos pasado en pocos años de cerca de 50 millones de electores a 90 millones, o sea, no estamos hablando de un pequeño número, es 90 millones de electores mexicanos que deben ser convocados, que deben ser organizados. Al poner en riesgo esto, se pone en riesgo la credibilidad, la vigilancia, la eficacia, la participación incluso de los ciudadanos, y entonces las controversias van a ser enormes. Y tal vez pensando un poquito de manera no ingenua, esto es lo que se pretende, que lleguemos a las elecciones del 24 con un árbitro que no va a ser confiable, y pase esto pues a poner en riesgo el camino democrático y a tratar de que no sean los ciudadanos quienes estén decidiendo, que es la base de la democracia, sino otros intereses, que en este caso pues es alguien que ha llegado al gobierno, un partido, una propuesta por vía democrática, pero que quiere permanecer poniendo en riesgo la democracia. Ya me decía usted que en el plano legislativo no hay mucho que hacer. De hecho, esta semana terminará de aprobarse en el Senado. ¿Cuál tendría que ser la vía para quienes pues tengan una preocupación sobre lo que este plan B pueda representar para tratar de evitar esa afectación a nuestro sistema electoral, padre? Bueno, lo primero es una llamada a la ciudadanía. Qué bueno que la ciudadanía se esté organizando, como ya lo hizo en el mes de noviembre, manifestarse, expresar. La ciudadanía no es solo ir a las urnas, perdón, sino estar también presente en estos momentos. Una ciudadanía activa, una ciudadanía propositiva. Y junto a esto, una opinión pública que se expresa. Qué bueno que son ustedes también portadores de este mensaje del episcopado, pero queremos que esto llegue, la expresión ciudadana, las opiniones de los distintos actores políticos,
también de la Iglesia, que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está puesta la confianza de que esto no pasará, porque es absolutamente inconstitucional. Y para eso está la Suprema Corte, que ahora pues tenemos renovada confianza en que podrán cumplir y estar a la altura de su papel. Cuando habla usted de la movilización ciudadana, ¿se refiere a la concentración que está programada en el Zócalo capitalino y también en otras ciudades del país el próximo domingo? Sobre todo, sí, porque es una expresión genuina y qué bueno que la ciudadanía tiene estas posibilidades de concentrarse. Ojalá que en el momento oportuno, todavía estamos en momentos oportunos, participemos, porque si hay indolencia, indiferencia, falta de compromiso, pues no nos quejemos después de que nuestra democracia cruce la raya roja, decimos, cuando ya es muy difícil dar marcha atrás en todo esto, y ya sabemos lo que está pasando en otros países de Latinoamérica. No quisiéramos vernos ahí, que seamos todavía un país donde las reglas democráticas marquen el rumbo, el que quiera la ciudadanía, naturalmente, el rumbo de nuestro caminar, y no pues las trampas que no nos llevarían a ser un país en paz, en concordia, en progreso. Por cierto, padre, uno de esos países es sin duda Nicaragua y no sé si sea pues un tema con el que pueda yo conversar con usted, pero sí me gustaría una opinión suya respecto de lo que está pasando en ese país, particularmente con el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez, allá en Nicaragua, encarcelado y sentenciado a 26 años de prisión por el régimen. Sí, pues es una situación muy triste, muy dolorosa lo que está pasando en Nicaragua, y lo hemos visto como la base para llegar a este punto de una dictadura, porque así hay que llamarlo, fue precisamente llegar por vía electoral y después desarticular la democracia. Sabemos que se ha impuesto ya por cuarta vez como presidente sin que las leyes lo permitieran, y en el último periodo electoral todos los opositores fueron encarcelados. Aquí no andamos lejos, es decir, esa persecución a los opositores, esa descalificación de antemano no permite el juego democrático. ¿Y qué pasa al final? Que todos los que no son favorables a la línea que se está imponiendo, pues van a ser enemigos, van a ser encarcelados. La figura del señor obispo Álvarez, ¿verdad? Pues es realmente admirable. No haber aceptado la expatriación como todos los otros 222 opositores es un signo muy fuerte como iglesia y admirable él como persona de resistir a esta dictadura que quiere una sola voz, una sola manera de dirigir un país. Por más buenas intenciones que se tengan, terminan siendo siempre en contra del bienestar de un pueblo. Pues padre, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Muchas gracias, Pascal. Un saludo a todos. Gracias, Mario Ángel Flores es director del Observatorio de la Conferencia del Episcopado Mexicano.